Por favor, abramos las Biblias en Lucas, continuamos con la serie, siguiendo las huellas del Maestro. Bendito Dios que ya llevamos varios meses y estoy seguro que hemos aprendido mucho sobre nuestro Señor Jesús a través de ellas. Vamos a estar ahí en Lucas 13. Vamos a estar en Lucas 13 y vamos a estar del versículo 1 al 9. Cuando está finalizando el año, una de las cosas que casi todos hacemos es que balance. ¿Cómo me fue este año? ¿Sí o no? ¿Lo hace usted? Yo creo que la mayoría. La mayoría miramos cómo nos fue este año. Entonces miramos cómo nos fue en lo económico, cómo nos fue en si cumplimos algunos objetivos que nos trazamos a principio de año, cómo me fue en lo laboral, si ascendí, si conseguí otro trabajo. Los que estudian, pues cómo les fue en el estudio, ¿cierto? También miramos, oiga, este año en la salud, ¿cómo me fue? ¿Cómo me fue en las relaciones? Muchas personas van a terminar concluyendo que les fue re bien. Pero otro tanto van a concluir, oye, me fue bien en tales cosas y en tales no. Casi siempre no nos va bien en todo. Algunos terminan diciendo, uy, este año fue fructífero, vi buenos frutos. Otros pueden terminar diciendo, oye, yo no vi fruto este año. Fue un año de mucho sufrimiento, puede ser. ¿Sí? Pero ¿saben que Dios también hace un balance de nosotros? O sea, Dios también mira en nuestra vida si fue fructífera, si está siendo fructífera, si está dando los frutos que Él espera. Ahora, la medición que Dios hace de nosotros no es en términos de trabajo económico, ¿sí? Eso no es lo que le interesa al Señor. Aunque obviamente debemos ser buenos administradores de los recursos que Él nos dé y de los talentos. Pero Él mira qué fruto estamos dando. Él mira, para Él eso es importante. Y en ese sentido también tenemos que mirar, ¿no? Venga, ¿cómo fue el balance de este año en mi vida espiritual? Entendiendo una cosa, que es un error pensar que la vida espiritual es separada de mi vida laboral, separada de mi vida conyugal, de mi vida familiar, separada de mi estudio, separada. No, porque en aquellas áreas yo soy lo que espiritualmente soy. Yo podré ser buen padre si espiritualmente estoy bien con Cristo. ¿Me hago entender? Y un error que uno puede cometer en cuanto a revisarse uno mismo, si el crecimiento espiritual ha sido bueno o no, es caer en pensar que yo estoy bien y los otros están mal. Ese es un error que uno puede decir, no, pero pues yo no estoy tan mal como fulano. Yo oro más, yo asisto más a la ley, qué sé yo, en cuál área, ¿cierto? Ese mismo error lo cometían también los judíos, pensando que ellos estaban bien y que los otros estaban mal. Cuando uno piensa así, eso es orgullo. Cuando uno piensa que uno está bien, corre el gran riesgo de estar muy mal. De hecho, el apóstol Pablo dijo en una ocasión que el que se sienta bien, mire que no caiga. Y la pregunta es, ¿cómo me ve Dios en ese balance? Como les dije, los judíos también hacían lo mismo. Ellos consideraban que los demás eran grandes pecadores y ellos no. Y el texto que tenemos para hoy, en él vamos a ver cuál es el balance que hace Dios. Porque lo que importa no es lo que yo digo, es qué dice Dios de mí.
Yo creo que les había contado que en alguna ocasión le pregunté a alguien, le dije, ¿cómo estás tú con Dios? No, bien. ¿Cómo está tu relación con Dios? No, bien. Y si yo le pregunto a Dios, ¿qué dirá Él? Porque eso es lo que importa, ¿cierto? Y entonces vamos a ver en el texto de hoy que ellos creían una cosa y Jesús les dice cuál es su verdadera posición, qué era lo que ellos realmente eran. Y espero que esta enseñanza nos ayude a reflexionar de una manera correcta sobre cómo estamos nosotros. Cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor, para que hagamos lo que también hacemos casi todos los años. Cuando uno hace un balance, de una vez toma decisiones para el año entrante, ¿no? Para que también en esa reflexión miremos y con base en ella también tomemos decisiones. Vamos a leer ahí versículo, estamos en el capítulo 13 y vamos a ir del 1 al 5 por ahora, aunque todo el texto vamos a ir hasta el 9. Quienes toman apuntes, el título que le he puesto a esta prédica es Hagamos un balance honesto. Así dice la palabra de Dios del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos galileos que le contaban, refiriéndose a Jesús, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ya hemos venido trasegando y el capítulo 12 nos ha mostrado que Jesús, mucha muchedumbre estaba alrededor de él y empieza allí un discurso, ¿sí? O empezó a predicarle a la gente, pero recuerden que con él están ¿quiénes? Sus discípulos, ¿no? Está discipulando, está enseñando. Y resulta que en ese estar él hablando, ¿sí? Vienen unos y le hablan sobre una gran tragedia que ocurrió. En ese momento uno le dice: hey maestro, sí supo, ¿no? Sí supo que Pilato mató a unos galileos y la sangre de ellos se mezcló con los sacrificios. A ver qué respondía. ¿Qué está queriendo decir? En Jerusalén estaba el templo de Dios y en el templo se llevaban los animales al sacrificio y la gente venía de otras ciudades, ¿cierto? Y venían a ofrecer al Señor sacrificios de alabanza para purificarse y para adorar a Dios. Y estando estos hombres allí adorando al Señor y ofreciendo sacrificios, Pilato, que era el gobernador de esta región, un gobernador romano que era muy malo y que se caracterizó por tratar mal y tener conflictos con los judíos, lo que hizo fue mandarlos a matar ahí dentro del templo. Y fue tan cruel la matanza que la sangre que ellos derramaron se mezcló con la sangre que ya habían ellos de los animales habían sacrificado. Imagínense nosotros estar aquí adorando al Señor, estamos entregados en alabanza al Señor y por la persecución vienen y nos disparan y mueren uno o varios. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces estos hombres vienen y le traen esta noticia: maestro, ¿sí vio lo que hizo Pilato? Ahora, ¿qué respondió Jesús?
Y tal vez, ¿qué responderíamos nosotros? ¿Cómo así? Tremenda tragedia. Pero Jesús, recuerden que Él es ¿quién? Él es Dios. Y Él conoce el corazón de estos que le estaban trayendo la noticia. Ellos, nos vamos a dar cuenta que no traían la noticia como asombrados o pobrecitos nuestros hermanos que allá murieron. No. ¿Cuál es la respuesta del Señor ante esto? Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, piensan que esos... ¿Sí ve? Piensan, Él conocía el pensamiento de ellos. Él es Dios. Piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. O como dice la Nueva Versión Internacional, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Los judíos tenían la mentalidad que la persona que sufría grandes cosas, eso era porque eran unos grandes pecadores. En otras palabras, lo que estos estaban diciendo a Jesús era, maestro, ¿sí vio? Estos grandes pecadores, Pilato los mató. Por ejemplo, cuando los discípulos, ahí en Juan 9:2, iban con Jesús y vieron a un hombre ciego de nacimiento, escuchen lo que le dijeron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Ellos consideraban que el que sufría se lo merecía. Porque sufría, ¿por qué? Porque era un vil pecador. Y en ese sentido, cuando el judío piensa, o usted o yo pensamos que el otro sufre porque es gran pecador, ¿qué estoy diciendo? Yo no. Yo no soy tan pecador. Eso era lo que ellos están diciendo. En otras palabras, le están diciendo, maestro, mírenme nosotros estamos aquí contigo, escuchando tu prédica, y esos por pecadores, miren lo que les pasó. Y el Señor por eso les pregunta, ¿piensan ustedes que ellos eran los peores pecadores y por eso les pasó esa desgracia? Esto lo que deja entrever en medio de la noticia es que estos judíos que le hablaron al Señor, que le dieron la noticia, eran orgullosos de su supuesta fidelidad a Dios. Ahora, el tema es que así pensaban hace 2000 años. La pregunta es, ¿cómo pensamos hoy en día? Cuando matan a un atracador, ¿no pensamos que lo merece? No me responda. No sentimos por allá adentro un cierto... Se lo merecía. Nosotros también pensamos parecido. Pensamos que ese murió en su ley. Cuando nosotros vemos que alguien que públicamente se sabe que no anda bien en la sociedad y le pasa algo, nos pasa lo mismo. Sentimos por allá muy adentro un cierto airecito de judío, se lo merecía. Equivocadamente creemos que las cosas malas le deben pasar a los malos y entonces nos sentimos mejores. Hoy en día también algunos piensan que cuando les pasa algo malo es porque están en pecado. No, esto me pasó porque, pues claro, yo no he ido a la iglesia hace como 3 domingos, entonces estoy en pecado y Dios me está castigando. ¿No va a entender? No, esto me pasó porque es que, sí, el pastor ha estado diciendo que tenemos que estar meditando la palabra y yo no lo he hecho y no, me lo merezco. Eso es algo en lo que también se puede caer. Hay otros que hoy en día piensan que como son cristianos no deben sufrir, porque no son tan pecadores. No me lo merezco, yo
Yo no merezco sufrir. Es más, en algunos púlpitos así se predica. Tú eres hijo del rey. Tú no tienes por qué estar en pobreza. Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. Él llevó a la cruz todas nuestras enfermedades. Y entonces, ¿qué van a responder cuando le decimos, mire que el Señor no quiso sanar a Pablo de su aguijón? Y mire que el mismo Señor Jesús, el que ustedes dicen que somos los hijos del rey, Él dijo que no tenía ni en qué recostar su cabeza. Pero hay cristianos que consideran que como yo no soy tan pecador, yo no merezco sufrir. Y se dicen que es injusto, ¿cierto? Que les pasen las cosas que duelen. Esto es injusto, porque a mí. ¿Hemos escuchado esa frase? ¿O la hemos dicho? O dicen, es injusto que yo sufra mientras esos impíos, mírelos cómo prosperan. ¿Cómo es? Mire, yo pasando pobreza y necesidades, y mire aquel que no es sino un tramposo en los negocios, y mire cómo está. Sí, queridos, muchos creyentes piensan que es injusto sufrir, que el que debe sufrir es el inconverso, el malo, y que el que sufre es porque se lo merece, está en pecado. Los que Pilato mató, ¿en qué condición estaban? Miren, los estaban en el templo de Dios, porque en aquel tiempo Dios se manifestaba, o la presencia de Dios era en el templo. Así es que ellos estaban mostrando que eran fieles a Dios, estaban adorando, ofreciendo sacrificio de animales al Señor, tal vez cantando alabanzas, qué sé yo, y en ese momento llega los soldados de Pilato y los matan de tal manera que la sangre se regó y pues se mezcló con la sangre de los animales en sacrificio. Se nota que eran hombres fieles, personas fieles al Señor, y sufrieron semejante calamidad, sufrieron una cruel muerte. Queridos hermanos, el sufrimiento es algo normal en la vida para todos, para creyentes y no creyentes. La humanidad entera sufre. ¿Desde cuándo? Desde la caída de Adán y Eva. Desde allí todo se dañó. Romanos 5:12, el apóstol Pablo enseña, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En conclusión, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Y así no fue al principio, hermanos. Así no fue al principio. Al principio, cuando el Señor creó todas las cosas, cuando terminó, ¿qué fue lo que dijo? Esto es bueno, todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto. Todo era perfecto. La relación del hombre con Dios era como perfecta. Hecho a su imagen y semejanza, y dentro de eso el hombre no fue creado inicialmente para morir. O sea que había salud. La relación entre el hombre y Dios era perfecta. La relación entre los hombres, es decir, entre Adán y Eva, era perfecta. La relación entre el hombre y los animales era perfecta. La relación entre el hombre y la tierra era perfecta. Pero con el pecado, esa relación se dañó. La relación con Dios se dañó. Recuerden que ellos inmediatamente ¿qué? Se escondieron y buscaron hojas para cubrir su pecado, para cubrirse. Se dañó esa relación. La relación entre ellos dos, entre el hombre, se dañó. Porque cuando Dios dijo, ¿qué has hecho, Adán? Dijo, la mujer que me diste. Y ahí una vez lo culpó a él también. La culpa es tuya, la hiciste imperfecta. La relación con la tierra se dañó. Fíjese que ahora el Señor le dijo que la tierra producirá espinas y cardos. Entonces el sufrimiento es a causa de el pecado.
Vivimos en un mundo de pecado, queridos hermanos. Ahora, nos duele, obviamente, nos duele sufrir, pero lamentablemente eso es normal. Es normal. Y será normal sufrir. Ahora, no estoy diciendo que a toda hora, pero será, mejor corrijo, es normal tener momentos de sufrimiento, por la causa que les digo, y eso va hasta cuando el Señor regrese, o hasta cuando Dios nos llame a su presencia. Mientras estemos vivos, los sufrimientos son inherentes a la vida, queridos hermanos. El mismo Señor Jesús nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, he vencido al mundo. Lo lindo de todo esto es que el cristiano sufre, pero no sufre solo, sufre en compañía de Cristo. Cuando sufrimos, Dios nos acompaña y eso nos da esperanza, consuelo y seguridad. Qué duro es sufrir sin la compañía del poderoso. Entonces, no está diciendo que no vamos a sufrir, porque esta palabra que Jesús les dice, en el mundo tendréis aflicciones, y habla también de persecuciones y todas esas cosas, ¿cierto? Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Ahora, volvamos a la respuesta de Jesús, ahora dejando claro que todos sufren. Entonces, lo que implica es que no los más pecadores son los que sufren, todo el mundo. Volvamos a la respuesta de Jesús. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que las demás personas de Galilea y por eso sufrieron esa crueldad? Jesús, siendo Dios, conocía lo que ellos estaban pensando. ¿Ustedes se creen mejores que ellos? ¿O creen que ellos son peores que ustedes y por eso se merecieron eso? La respuesta la da el mismo Señor Jesús en el versículo 3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, mire que ahora el Señor se dirige a ustedes que me están diciendo eso, ustedes que creen que ellos son peores pecadores, les digo, no, antes si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente, todos van a sufrir, ellos y ustedes, es la respuesta del Señor. Esto fue un rotundo no. Lo que les dijo fue, esos galileos que murieron no eran los peores pecadores, ni ustedes son mejores que ellos. Todos incluidos ustedes, todos absolutamente son pecadores. No se crean que son mejores que ellos. Y queridos, eso es algo que nos puede pasar. Creernos que nosotros somos mejores. La diferencia entre nosotros y los impíos no la hacemos nosotros. La hace la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero sin Cristo, estamos iguales delante del Señor. Estamos iguales. Lo que Jesús les dijo fue, todos, incluidos ustedes, todos, absolutamente todos son igual de pecadores. Porque esa es la otra que también se puede hacer a veces. No, pues yo sí, a veces se me sale una mentira o una mala palabra, pero es que ese tipo es peor. Ese tipo sí es una mala calaña. Es que mire lo que hizo. Y comienzo a mirar que los pecados del otro son más grandes que los míos. Y Jesús dijo, todos. Miren, hablando del balance, el balance de ellos era nosotros somos buenos y esos son grandes pecadores, por eso murieron. Y Jesús da el balance correcto. No, Señor, usted es tan vil pecador como ellos. Y si no se arrepienten, van a morir. Que no caigamos en eso, en pensar que somos mejores. Y Jesús sigue hablando y les dice, y por ser todos pecadores, perecerán. ¿A qué se refiere? Al juicio de Dios. ¿Cómo lo sabe Jair?
Por favor, acompáñeme ahí al versículo 57 al 59, antecitos del 13. Ahí antecitos del 13. Los últimos 3 versículos del 12. Está Jesús hablando y dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Jesús les viene diciendo, mire, ustedes ven nubes y dicen, uy, va a llover. Ustedes ven tal cosa y dicen, uy, va a ser verano. O sea, son capaces de mirar eso. ¿Y por qué no miran las evidencias de que yo soy Dios? Es lo que le está diciendo. Juzguen correctamente, versículo 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, cuando vayas donde el juez, ahí les da una parábola, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Si alguien te está acusando de algo, antes de ir al juez, en el camino arregla ese tema. No vaya a ser que termine en la cárcel. Versículo 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca, que era una moneda. Lo que está diciendo es, arréglate con Dios antes. Entonces, cuando es, y luego viene que esto le dice, sí ve, ¿no? Estos pecadores, viles pecadores, murieron por Pilato por eso. Y les digo, nosotros no somos así. Ah, ¿ustedes creen que son mejores que ellos? Pues les digo, todos son iguales. Y todos van a sufrir el juicio de Dios. Todos merecen el juicio de Dios. Juicio que realmente sí va a traer un gran sufrimiento y es un sufrimiento eterno. Las calamidades que nosotros tenemos en esta vida son limitadas, son pasajeras. Javier, ¿cómo va a decir pasajero cuando mi prima duró 6 años en una silla de ruedas por un cáncer? Sí, pero cuando ya falleció, ahí terminó. ¿Qué crueldad? No es la verdad. Pero el sufrimiento del juicio de Dios es eterno. Es eterno. Es eterno. Sin duda, esto tuvo que ser muy fuerte para los que vinieron a hablar con Jesús, ¿sí o no? Que vienen ellos creyendo que su balance era buenísimo. No, Señor, míranos a nosotros no somos pecadores. Ellos sí, pero míranos a nosotros y Jesús los pone en su lugar. Tuvo que ser terrible. Nosotros también. Jesús no nos ve como nos vemos y de eso se trata. No como decimos nosotros que estamos, sino, Señor, muéstrame cómo estoy. Estos que se creían mejores que los que Pilato mató, ahora Jesús los pone en su lugar correcto. Son igual de pecadores y merecen sufrir mucho en el día final. ¿Alguien aquí cree que no es pecador? Pero ¿saben, queridos, por qué estamos siguiendo las huellas del Maestro? Para conocerle a Él. Porque si Él se queda ahí, no hay esperanza para estos hombres. Pero Él siempre da una palabra de esperanza. Jesús da el diagnóstico. Ustedes esto. Pero mire, aquí hay una salida. Y esta es la esperanza que el Señor les propone a ellos. En Jesús siempre hay esperanza. Veamos otra vez el versículo 3, la respuesta de Él. Pero os digo, no. Ustedes y ellos son iguales de pecadores. Pero ¿qué dice enseguida? Antes, sino que, si no os arrepentís, si no se arrepienten. ¿Es el arrepentimiento la única manera de escapar del juicio de Dios cuando mira nuestras vidas? Jesús no se queda solamente en mostrar su condición. Imagínense ir uno donde el médico, que aquí nos ha pasado.
Y va uno donde el médico le hace exámenes, le revisa y se da cuenta que tengo X enfermedad. Y entonces le dice a usted, usted tiene gastritis. Ok, váyase para la casa. Usted se va sin esperanza. Usted se ve atormentado. Usted no tiene nada que hacer. Vino donde el médico y él solamente le da el diagnóstico, pero no le da ¿qué? La salida para que usted sane. Jesús siempre es la esperanza para el pecador. Ustedes son iguales de pecadores que los que murieron allá, pero tienen esperanza. Arrepiéntanse. Él no les dijo, como muchos de nosotros podemos hacer, es que ese ya no tiene remedio, ese es así, esa ya no va a cambiar. No, eso yo ni para qué le predico, ahí no hay nada que hacer. ¿Cómo? Pero si el Jesús que conozco de la Biblia dice, predícale el Evangelio, a ver si se arrepiente. Queridos, es el arrepentimiento la única manera de escapar del juicio de Dios cuando mire nuestras vidas en el gran balance, cuando Él vuelva por segunda vez. Solamente es el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es cambiar de rumbo. Ese es en el original en griego. Cambiar de rumbo. Voy para el norte, me cambio para el sur. Me cambio para el sur. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que vengo haciendo mal. Es cambiar de dirección. En otras palabras, arrepentirse no es remordimiento. Porque es que, obvio que tenemos que sentir dolor. Dolor por fallarle a Dios. Pero si me quedo ahí en el dolor y no cambio de ruta, eso ha quedado solamente en remordimiento. Como el hombre que le fue infiel a la esposa y ella entonces le hace el reclamo, lo saca y entonces él viene con flores, con mariachis, la lleva a cenar al buen sitio y le llora. Hasta ahí hay dolor. Pero si al mes vuelve y hace lo mismo, no se arrepintió, no cambió de ruta. ¿Me hago entender? Arrepentimiento es sentir dolor porque pequé contra Dios. Cuando he tenido oportunidad con mi esposa de hablar con parejas que han tenido problemas y son parejas cristianas, y yo les he dicho, ojo, porque le estás haciendo daño a la hija de Dios. Mira el suegro que tiene, poderoso, y que no acepta el pecado. Entonces, el arrepentimiento involucra dolerse porque Dios ha sido blasfemado, porque he pecado contra Él, pero también implica abandonar esa vida de pecado. Y para eso, para este propósito, como vimos el domingo pasado, fue que Cristo, Hijo de Dios, no estimó ser Dios mismo y se humilló, se hizo hombre y decidió a sí mismo el vituperio y toda la humillación para ir a la muerte y muerte de cruz, para pagar por nuestros pecados. Así es que el arrepentimiento implica mirar a Cristo. Él pagó, pero mi labor es arrepentirme, es venir a Cristo. Es venir a Cristo para tener perdón. Solo cuando usted viene a Él en humillación y arrepentimiento será perdonado sus pecados y entonces se reconciliará con Dios. ¿Recuerdan lo que leímos ahora? Cuando te lleven al juez, procura en el camino arreglarte, ponerte a cuentas. No vaya a ser que cuando llegues al juez
te meta a la cárcel y te digo, de allí nunca saldrás hasta que pagues lo último. Arrepentirnos es ponernos a cuentas en el camino, mirando a Cristo, quien nos reconcilia con el Padre, antes que llegue el juez. Cuando nos arrepentimos, somos reconciliados con Dios, somos salvos de la ira de Dios, gozamos de su bendición, gozamos de la garantía de la vida eterna. Y su Espíritu Santo vive en nosotros para acompañarnos en medio de los sufrimientos que viviremos en esta vida. ¿No es maravilloso? Ahora en el versículo 4 del Señor, ellos le trajeron una noticia. Ahora el Señor les habla de otro suceso que ocurrió. Versículo 4. Sigue el Señor diciendo: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús habla de otro tipo de sufrimiento. Los primeros sufrieron en fidelidad a Dios, ¿no? Y sufrieron a manos de Pilato. Ahora hay 18, Jesús les dice, venga, o esos 18 que murieron cuando cayó la torre en Siloé, ¿ustedes piensan que son más pecadores y por eso sufrieron? En Juan 9 vemos que hay un estanque, se llamaba Siloé, era donde la gente iba y sacaba agua. O sea, lo que posiblemente ocurrió es que allí al lado había una torre y el día que estaban sacando agua, esa torre, un accidente, cayó y mató a 18. Miren dos tipos de sufrimiento. Uno, sufrimiento por el pecado de otros, por Pilato. Como el joven de la semana pasada en Bogotá, que salió por las noticias, iba a celebrar sus 30 años el viernes, iba en su moto, bajan dos tipos en una moto y lo asesinan por robarlo. Sufrimiento por culpa de otros. Pero ahora Jesús le dice, este es un sufrimiento por un accidente. Cayó una torre, nadie empujó la torre, nadie le tiró la torre encima. ¿Ustedes piensan que entonces estos son más pecadores que ustedes porque les cayó la torre encima? Y la respuesta es la misma. Versículo 5, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No se sufre porque se es más pecador. Se sufre porque el sufrimiento es inherente a esta vida, a este mundo de pecado. Ahora Jesús les va a hablar de una parábola. Ya los puso en su sitio. Ahora les cuenta una parábola. Recuerden que una parábola es que Jesús tomaba de lo que ellos conocían para darles una enseñanza y para que la entendieran más fácilmente. Entonces el Señor les va a ayudar a comprender. Miren lo lindo del Señor y la pedagogía del Señor. Conozcamos, ese es nuestro Dios. Un Dios que nos pone en nuestro sitio y uno sí que necesita que a veces lo pongan en su sitio. Porque a veces uno se cree y está equivocado. Pero no solamente nos pone en el sitio, sino que más de eso nos da una salida y nos enseña. Es algo que también tenemos que aprender de Cristo. Lo que aprendemos del Señor es lo que nosotros hacemos. Entonces, asimismo, es una enseñanza para cuando nosotros estemos enseñando a otro. Primero, fíjense que también nos ayuda ¿a qué? A predicar el Evangelio. Eso de Jesús tiene un plan hermoso para ti, pero si tú no le muestras el pecado, la persona dice, yo no necesito a Cristo. Pero luego darle la esperanza y luego hacérselo entender de la manera más sencilla que él o ella comprendan. ¿Ok? Pero sigamos. Ahora el Señor entonces,
para que ellos comprendan el fondo de todo esto, les da una parábola. Dijo también, versículo 6, esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una higuera es un árbol que da higos. Y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, es decir, el viñador, el que cuidaba la tierra, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortas después. La Biblia se refiere, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que casi siempre que habla de la higuera se refiere a Israel, al pueblo de Israel. Entonces era lo que les estaba enseñando con la parábola. Ellos sabían, ¿sí?, que Israel era la higuera, una analogía, ¿sí? Y la parábola habla de que el dueño de la higuera, que la había sembrado en un buen terreno, Israel, recuerden que fue escogido por Dios y puesto en ¿qué? En la tierra prometida donde fluye leche y miel, una tierra ¿qué? Fértil. Entonces la parábola que Jesús usa dice, había un hombre que tenía una higuera y vino en su tiempo a buscar fruto. Este dueño había sido paciente, había esperado 3 años, 3 años para venir a encontrar fruto, Y sin embargo, con toda su paciencia, cuando lo buscó no lo encontró. Ahora, si usted siembra un árbol de guayabas, obviamente que no le va a dar de una vez fruta, pero usted espera un tiempo cuando dice, no, ya es momento, que dé fruta, voy a ir a ver qué hay. ¿Y cuál grande será su decepción cuando usted va y mira el árbol y no tiene nada? No tiene nada, solo le ha ocupado el espacio allí. Le ha gastado dinero porque tal vez usted gastó cuidándolo y pagando jornaleros. Eso es lo que estaba pasando. La decepción es muy grande, ¿sí o no? De no encontrar fruto. Y entonces el dueño, ¿qué dice? Córtala. Córtala para que no siga ocupando la tierra. Es un desperdicio tener un árbol que se espera de frutas, se espera recoger frutos y no de nada. Eso es mejor cortarlo. Eso es mejor cortarlo, hermanos, dejar que se seque y echarlo al fuego. ¿Van entendiendo la analogía? Israel, el pueblo escogido por Dios, aunque había recibido, ¿recuerdan lo que leímos ahora en Hebreos? En la antigüedad Dios habló a nuestros padres de muchas maneras y de diversas formas a través de los profetas. Era la manera como el Señor estaba abonando a estos israelitas por cientos de años y sin embargo no dieron fruto de arrepentimiento. Su Señor esperaba que vivieran a su manera. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No se mezclen con los pueblos que están a su alrededor porque terminarán idólatras como ellos. ¿Y qué pasó? Terminaron igual. Por el contrario, el orgullo de ellos los llevó a pensar que eran buenos, que eran mejores incluso de los que mató Pilato allá. Que ellos eran mejores y estaban bien con Dios incluso que los que por accidente cayó una torre encima de ellos. Por tanto, por no dar fruto, Israel, la higuera, solo merece ¿qué? El juicio de Dios. No hay nada que hacer, ¿verdad?
Sin embargo, escuchen la respuesta del que cuidaba la higuera. Versículo 8. Él entonces respondió y le dijo: Señor, yo percibo inclusive allí un clamor, no Señor, sino, o sea, ¿cómo se dirige un peón al jefe? Con respeto. Y este leñador, este cuidador le dice: Señor, déjala todavía este año, no la cortes todavía, que yo cabe alrededor de ella y la abone, déjame cuidarla otro poquito, no la cortes todavía. Esta higuera no merece seguir ocupando la tierra, solo merece ser cortada y echada al fuego, pero alguien intercede por ella, ¿ven? La higuera por sí sola puede interceder, no. Como el pecador no puede interceder por sí mismo porque está muerto en delitos y pecados. Pero ella tiene alguien que intercede por ella, alguien que tiene misericordia de ella, alguien que quiere que no se pierda. Ese es el viñador. Señor, déjala un año más, dale otro chance. Sé que has tenido paciencia, pero déjame abonarla y cuidarla, a ver si da el fruto que tú esperas. ¿Ven a Jesús allí? Jesús ha estado predicando ya por 3 años. Ese es el tiempo que duró el ministerio de Jesús. Él ha venido predicando: el reino se ha acercado, arrepentidos. Él ha estado predicando en las sinagogas, Él ha estado predicando en el monte, Él ha estado predicando en las calles. Es más, cuando le invitaban a comer, Él aprovechaba para enseñar, porque le interesa que la higuera no sea cortada, sino que tenga otro chance y tal vez dé el fruto que Dios espera. ¿Por qué lo hace? Lucas 19:10, ahí adelantico. Y este es el versículo central de todo el libro de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces Jesús muestra su gran misericordia con la higuera. No sé si aquí hay higueras que cuando el Señor mira no estén dando frutos. Versículo 9. El viñador sigue hablando. Déjame cuidarla, no la cortes todavía. Déjame que yo la abone. Déjala un año más. Y si diere fruto, bien. Y así no da, pues córtala. ¿Ven la paciencia del Señor? ¿Ven la misericordia de Jesús allí? Queridos, la idea del estudio de la palabra es conocer a Cristo. Y hemos visto hasta aquí un Jesús que no es engañado por nadie. No, yo soy mejor que ese que cayó allá. Vemos a Jesús que no es engañado, vemos a Jesús que dice las cosas como son. Ustedes todos son pecadores, todos merecen el juicio. Vemos a Jesús que es misericordioso y da la salida, pero si se arrepienten. Y vemos a Jesús que tiene misericordia y da otro chance más. Déjame cuidarle a ver si da fruto, intercediendo. Y es lo que hace, ¿no? Es lo que dice: hijitos míos, y si pecareis, abogado tenemos, a Cristo nuestro Señor. Versículo 9, el gran viñador hará su trabajo y si la higuera da fruto, bien, se salvará, pero si no da fruto ya no hay nada más que hacer. Queridos, no sé cómo ha sido el balance de este año para ustedes. No sé si ha sido un año de sufrimiento o no. Pero si ha sido un año con sufrimiento, recuerde lo que hemos aprendido. Por un lado, el sufrimiento es normal, pero no estamos solos. En el sufrimiento Él va con nosotros.
Él va en la barca en medio de la tormenta. Entonces eso nos tiene que dar esperanza y seguridad en medio de los problemas. Y la paz que necesitamos. Recuerden que también lo dice en Filipenses, ¿no? No se preocupen por nada, vengan al Señor en oración y súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará su mente y su corazón. Ahora, al hacer el balance, recuerden, a Jesús no le interesa si ascendimos en el trabajo. Ese no es el balance que Él espera. ¿Cuánta plata tengo en el banco? Ese es el balance que tiene normalmente. Sí. Y está bien, pero no es el importante para el Señor, ¿sí? Hay gente que económicamente pudo haber ido muy mal y espiritualmente súper bien. ¿Cuál será el balance del Señor cuando estire su mano debajo de las ramas buscando fruto? ¿Qué clase de fruto usted ha dado este año para Dios? Está bien que hagamos balance de trabajo, de todas esas otras cosas, pero este balance es vital. ¿Qué frutos buenos ha dado para el Señor este año? Inclusive si ha tenido un año de sufrimiento. Porque en el sufrimiento tenemos que dar fruto. El apóstol Pablo es un ejemplo buenísimo. Creo que sí, así le dice a Timoteo, estoy por ser entregado en libación, es decir, en ofrenda, ya estoy que muero. Pero también dice, he corrido la buena batalla. Me espera la corona. Y si miramos en cuanto a los parámetros de la sociedad, a él le fue mal. Terminó pobre, lo único que pidió fue el capote y las libras y los libros porque no tenía nada más. Terminó en la cárcel, perdiendo su cabeza, abandonado por muchos porque él dice que dos que lo acompañaban lo abandonaron, le fue mal. No, él tuvo un balance excelente. ¿Qué clase de fruto usted ha dado o está dando para Dios? Inclusive si ha tenido tiempos o momentos de sufrimiento. Es posible que se encuentre buen fruto en algunas áreas. Porque cuando uno mira, tiene que ser consciente, tampoco vamos a negarnos. No, oiga, yo he dado buen fruto en tal área en el Señor. Qué sé yo, si usted no oraba y ahora ve que ora el Señor, estoy dando fruto allí. Sí, queridos, miremos qué frutos buenos estamos dando. Pero la otra pregunta, si Dios revisa en detalle debajo de nuestras ramas, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué no estamos dando frutos de justicia? Es decir, ¿en qué no está usted obrando correctamente delante de Dios? Porque no podemos hacerlo de estos que vinieron con la noticia. Nosotros no somos pecadores. Los pecadores nos dirían, todos. Siendo yo el primero, cuando miro debajo de mis ramas me doy cuenta que no estoy dando el fruto que Dios espera. Y entonces, ¿de qué debemos arrepentirnos? Entendiendo el arrepentimiento, ¿no? Dolernos y tomar decisión de cambio, pero viniendo a Cristo. ¿En qué debe usted cambiar de dirección? ¿Qué debe dejar de hacer? ¿Qué debe sí hacer? Ahora, el tema no es medirse bajo nuestros propios parámetros. No, tiene que ser bajo los parámetros de Dios que están aquí en su palabra. Como lo que les conté, ¿no? De la persona que le preguntó, ¿usted cómo está con Dios? Bien, ese era su parámetro.
Pero cuando le pregunto al Señor y miro los parámetros de Dios, es bajo los parámetros del Señor. ¿Dónde están? En la Biblia. No puedo hacer un balance, ¿sí?, si no conozco la Biblia. Y ya en lo mucho o poco que hemos trasegado en la palabra de Dios, yo ya voy mirando, wow, en tal cosa estoy fallando. Uy, en aquella otra. No, yo creo que la idea no es concentrarnos en los buenos. Lo bueno ya, sigámoslo haciendo. Pero allí no estoy dando fruto, Señor. Recuerde que el viñador, nuestro Señor Jesús, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. O sea, esto no es para condenación, porque como dice Romanos, para los hijos de Dios ya no hay condenación. Esto es para que en esperanza respondamos a Jesús cuando dijo, si no os arrepentís. O sea, esto es para venir en arrepentimiento. Pero es para recordar que no estamos solo en medio de esta vida infructífera, porque está el viñador. Señor, dale un chance más, déjame que yo la abone otro poco. Tan bello, ¿no? Ahí está el Señor, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Recuerde que el viñador, nuestro Señor Jesucristo, sigue abonando con su palabra. Este es el abono, queridos. Este es el abono, este es el alimento. Los apóstoles le dijeron, Señor, ¿a quién acudiremos si solo tú tienes palabras de vida? Él sigue abonando por medio de su palabra, a través de prédicas como esta, a través de la lectura y meditación diaria de su palabra, hermanos. Es la forma como podemos dar fruto. Recuerden Juan 15. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy el árbol, ustedes las ramas. Separados de mí nada podéis hacer. Pero ustedes ya están limpios, están podados por la palabra. Ahora, ¿por qué es importante la palabra? Yo creo que muchos recuerdan este versículo de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero sigue diciendo, por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y escuchen esto, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ellos habían dejado a un lado la ley de Dios. Abandonar la ley de Dios es abandonar a Dios, porque es su palabra. La ley, la palabra de Dios es la que expresa quién es Él, sus pensamientos, sus deseos para mi vida. Y si yo desecho la palabra, por ahí la miro de vez en cuando, si es que la miro, estoy desechando no este libro, estoy desechando a Dios. Es como decirle, no te quiero escuchar. ¿Recuerdan? Hebreos. En la antigüedad Dios habló a través de los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y si yo no abro las escrituras, estoy diciéndole no te quiero escuchar. Eso es lo que estoy diciendo prácticamente al Señor. Y entonces es menospreciarle a Él y no vamos a dar fruto que glorifique al Señor, hermanos. Y entonces se puede correr el riesgo de que la higuera sea desechada. Ojo, para los que aún no han entregado su vida a Cristo. Y los que hemos entregado la vida a Cristo y somos hijos, entonces corremos el riesgo de ser disciplinados. Porque al que amo, disciplina. Queridos, a menos que se arrepienta, a menos que nos arrepintamos, así de que es un llamado a que hagamos un balance, sin miedo. Señor, en esto, y en esto reconozco, y en esto reconozco. Te ruego, Señor. Queridos, estamos en la presencia de Dios porque cuando nos reunimos a adorarlo, ahí está el Señor.
Y yo le invito a que usted medite allí. ¿Qué le muestra el Espíritu Santo? Lo lindo es que el Espíritu Santo nos muestra. Mire, Jair, en tal área. Mire, Jair, en tal cosa. ¿Estoy siendo el padre o la madre cristiana que Dios espera? ¿Estoy siendo el hijo o la hija? ¿Estoy dando fruto como hijo o hija de Dios? ¿Estoy dando fruto como empresario? ¿Estoy dando fruto como empleado? ¿Me hago entender? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Desafortunadamente, creo que todos sufrimos de lo mismo que sufrían estos judíos que vinieron al Señor, de orgullo, de orgullo. Y el orgullo es nuestro peor enemigo, porque por un lado no nos deja reconocer. Fíjense que ellos no reconocían, ¿no? Los demás, por ser malos, por eso les pasó, y no reconocían su propio pecado. Y por otro orgullo, difícilmente les permite arrepentirse. Si no se arrepienten, y nos dimos cuenta que los judíos no se arrepentían. Que Dios nos ayude, hermanos. Tómese allí un momento para que revise. Es un llamado a arrepentirnos, a reconocer que hemos pecado, pero tal vez hoy, obviamente, porque no hay el tiempo, pero es una invitación a que saque tiempo, hermanos, estos días. Porque uno puede decir, Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido. Eso no es sincero. Cuando alguien viene a recoger el café, coge rama por rama y va mirando si hay fruto. Asimismo, miremos nuestras vidas rama por rama. Señor, ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cómo estoy como padre? ¿Cómo estoy como hijo? ¿Cómo estoy como esposa? ¿Cómo estoy como esposo? ¿Cómo estoy ante ti? ¿Cómo estoy ante lo que tú me pides en esto, en aquello, en oración, meditación de la palabra? ¿Me hago entender? Y con honestidad, Dios nos va a poner en nuestro lugar. Y nos ayuda el Espíritu Santo a arrepentirnos. No solamente a sentir remordimiento, sino a tomar decisiones contrarias a lo que venimos haciendo. ¿Duele? Sí. Fácil no es. Fácil no es. Pero Él nos llama a morir. Sí que es duro. Sobre todo por el ¿qué dirán? Pero, queridos, nos tiene que interesar qué dirá Dios. Porque fíjense que el que vino fue ¿qué? El dueño del terreno. Eso es lo que me tiene que interesar. Es un llamado a arrepentirnos, a reconocer que hemos pecado, a pedir perdón y proponernos tener un nuevo año lleno de fruto para la gloria de Dios, nuestro Padre. Tómese allí un momento y medite en lo que Dios le haya hablado.